Muy bien. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar el tema de procedimientos artrocentesis teórico y sinovial. Tema bien corto, bien rápido, pero importante para que sepan la importancia de este procedimiento. Cuando han tocado los temas, por ejemplo, de artritis séptica o la artritis por microcristales, vemos que la artrocentesis es uno de los procedimientos importantes para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una artritis séptica, mi gol estándar va a ser el cultivo, ¿no? Cultivo de líquido sinovial positivo. Y para yo obtener ese líquido, tengo que hacer un procedimiento que es la artrocentesis. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la artrocentesis es una herramienta diagnóstica importante en reumatología, donde obtenemos el líquido sinovial de la articulación o de las articulaciones afectadas. Entonces, para yo poder eh, saber o poder definir si una articulación está afectada y cómo interpretar los resultados del líquido sinovial, tengo que saber qué es lo normal. Primero sepamos que el líquido sinovial es lo que lubrica la articulación, nutre el cartílago y sus constituyentes tienen o nacen a partir de la vasculatura subsinovial y ya que los sinoviocitos producen el ácido hialurónico que son los principales constituyentes de este líquido sinovial. La artrocentesis, como dijimos, descarta o diferencia entre algunas artropatías, básicamente de la artritis infecciosa denunciada por cristales. Recordemos que, por ejemplo, la gota puede tener un conteo bastante alto, puede llegar hasta 100.000 leucocitos inclusive, e inclusive puede generar fiebre, lo mismo que una artritis infecciosa. Entonces, es importante hacer una buena disquisición entre ambas enfermedades, ya que los tratamientos son diferentes. Diferencia de atopatías crónicas de agudas, por supuesto, por ejemplo, la tuberculosis, es diagnóstica, como por ejemplo cuando sacamos el líquido, pero también terapéutica, porque la distensión de la cápsula dada por el aumento del volumen del líquido sinovial genera dolor. Entonces tú al retirar líquido descomprimes la articulación y por lo tanto eso mejora el dolor. ¿Y qué estudios hacemos? Estudio macroscópico, microscópico y las tinciones. Esto esto es un cuadrito en el cual nos dice, según la articulación, cómo realizar las artrocentesis. Digamos, qué ubicación. Si bien es cierto, esto no es algo que ustedes deban tener en cuenta porque, digamos, dependiendo de la articulación, hay diferentes tipos de enfoque digamos, de aproximación para hacer el procedimiento. Es importante que lo tengan en cuenta, que la mayoría o prácticamente todas las articulaciones pueden ser susceptibles de hacer una artrocentesis, ¿no? La más común, la que hacemos es la rodilla, probablemente alguno de ustedes cuando sea interno, por ahí si tienen un paciente con una sospecha de artritis séptica, por ahí le den alguna oportunidad, seguramente sea su médico, asistente o reciente les explicará en el momento. No es el momento porque no sería, digamos, nos llevaría mucho tiempo tomar cada una de las articulaciones y explicar. Entonces, vayamos por el análisis macroscópico. Primero hay que saber el color. El color es incoloro y es claro y hay una viscosidad. Eso es dado por el hialuronano y cuando ustedes ven la viscosidad del líquido es similar a la clara de huevo. Seguramente algunos de ustedes han estado con sus tutores, han ido a hacer procedimientos, si alguno no lo ha hecho, probablemente en el transcurso de las 2 semanas que faltan lo harán y van a ver que cuando nosotros sacamos el líquido vemos esa filancia o viscosidad. Lo normal es que se formen hebras de entre 3 a 6 centímetros. Lo que teóricamente se debe hacer es poner un poco de líquido, lo pones en una lámina porta y lo pones sobre otra lámina porta, entre dos láminas. Entonces, ¿qué haces? Separas esas láminas y tiene que darte esas hebras. Esas hebras son lo que nosotros ponemos como la filancia. O también algunos hacen la formación de coágulo de mucina con ácido acético y lo normal es que cuando tú colocas el ácido acético se forma un coágulo firme. Ambos procedimientos no los solemos hacer digamos, en el mundo real, en la vida real, pero lo que hacemos es ver la viscosidad a través de cuando nosotros retiramos el líquido. Entonces, viendo si es viscoso o no, tenemos una idea de que si hay una buena filancia. Y el volumen es dependiendo, ¿no? Dependiendo de la articulación pequeña o articulación grande, puede variar entre 0,1 a 3,5 milímetros. Entonces, cuando ya saco el líquido, entonces yo veo el color, ¿no? Tengo que ver que el color sea, como dijimos, claro,
tengo que ver que tenga buena viscosidad, pero luego tengo que mandar esto a un estudio. Entonces vamos a hacer el análisis microscópico. Y eso tenemos el recuento celular. Siempre que hagamos un recuento, no es hacer la muestra, dejarla ahí que se quede por horas. Tengo que mandarlo inmediatamente al laboratorio para que hagan el análisis porque se tiene que hacer, de realizar dentro de las 2 horas posteriores al procedimiento, si no, ese líquido pierde sus características y puede darnos falsos negativos. Hay que realizar el conteo manualmente. ¿Por qué? Porque actualmente por cuestiones de tiempo, los hemogramas, por ejemplo, se hacen automatizados. Sin embargo, en estos casos, como son conteos, tiene que hacerse de forma manual. Y lo normal es tener menos de 200 células de predominio mononuclear. Luego también en el análisis microscópico se hace la búsqueda de cristales con luz polarizada para ver su refrescencia, ver la forma del cristal y incluso algunas tinciones. Esto no solemos hacerlo aquí. En los hospitales de salud no hay ese microscopio de luz polarizada. Creo que tampoco lo hacen en otros lugares, ¿no? Lo ideal es hacerlo, por supuesto, pero cuestiones, supongo, de costos, eso no se hace actualmente, por lo tanto no es algo que hagamos en la práctica diaria común. Y también hay que buscar el gran y el cultivo. Recordemos que un cultivo demora entre 5 a 7 días en el mejor de los casos. Hay otros microorganismos que pueden tomar mucho más tiempo, pero entonces no podemos esperar ese tiempo para poder definir si es que un paciente tiene, digamos, una artritis infecciosa. Entonces lo que hacemos es el GRAN. Y el GRAN tiene entre 50 a 75% de sensibilidad. Eso indica que probablemente entre un 50 a perdón, un 25 a 50% de pacientes que tengan una artritis séptica probablemente tengan un gran que no sea, digamos, que no pinte. No digo gran negativo, no se vayan a confundir con los granes gran negativos. Digamos que es un gran no representativo o que no ha mostrado tinción. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando tengas un gran que no te muestra, que no sea contributorio, no te descarta que el paciente tenga una artritis infecciosa. El cultivo, miren, 90% de sensibilidad. Hay un porcentaje, eso puede variar. Esto estamos hablando de los cuadros de no gonocócicos, es decir, los gérmenes comunes pueden ser 90%, pero vemos que hasta un 10% puede ser negativo. Pero depende. En realidad, en general, las artritis sépticas, incluyendo las gonocócicas y las no gonocócicas, los cultivos no son tan altos, pueden llegar hasta un 30%, incluso hasta un 40% en algunos casos. Entonces, el cultivo tampoco te descarta un cultivo negativo que tenga el proceso de infección. Y hay algunos gérmenes que de difícil cultivo, por ejemplo, los gérmenes como la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculoso, por lo tanto, en algunos casos es necesario hacer la biopsia sinovial. Y acá están las clases de líquido que deben saber para poder tener una idea a lo que se están enfrentando cuando tengan el resultado del líquido sinovial que acaban de obtener a través de la artrocentesis. Y tenemos pues la tipo clase 1, que es el no inflamatorio, el clase 2, que es el tipo inflamatorio, el 3, el séptico, y el 4, el hemorrágico. Entonces, el clase 1 no inflamatorio, el color dicen es claro o algo amarillo, es transparente, tiene alta viscosidad, o sea, la filancia persiste igual, no hay mayor problema. Como digo, el coágulo de mucina no lo hacemos, no lo tomamos en cuenta porque no lo solemos hacer. Y el conteo de leucocitos es menos de 2000. Recuerden que lo menor es de 200 y sigue siendo predominio mononuclear, porque los polimorfos son menos del 25%. En este caso, los cultivos suelen ser negativos, son negativos. ¿Por qué? Porque es no inflamatorio. En la clase 2, que es inflamatorio, el líquido ya pierde un poco sus características en cuanto al color y la filancia, siendo más amarillo, puede ser un poco opaco, la viscosidad es variable, que suele ser definido. ¿Por qué? Porque por el proceso inflamatorio se escinden las proteínas del ácido hialurónico y por lo tanto eso disminuye la viscosidad. El conteo aumenta. Acá si se dan cuenta, esta es una bibliografía anglosajona, vemos que son de 2000 a 100.000. En realidad pueden tomar el corte más como 50.000. La mayoría cuando ha visto el tema de artritis séptica me decían 50.000 y es correcto. Entonces tómenlo como 50.000 más que este corte de 100.000, pero como digo va a depender de bibliografía, pero en realidad tomen como 50.000. Pero el diferencial, miren, aquí ya siendo inflamatorio ya no es predominio mononuclear, sino es predominio polimorfo nuclear. Al ser de causa inflamatoria netamente, también el cultivo es negativo. Voy a poner un segundo, un puntero para... Ajá. Y en la clase 3 pues, clase 3 es más amarillo, puede ser inclusive de color chocolate o ver pus propiamente, que justo les comentaba que hace poco hemos tenido un caso en nefrología de un paciente que se le infectó el catéter y hizo una artritis séptica, salió prácticamente pus.
ya es opaco, ya no es claro, y la viscosidad es disminuida porque hay proceso infeccioso, hay mayor escisión del ácido hialurónico y por lo tanto disminuye. El conteo, más de 50.000, como dije acá, tómelo con más de 50.000, y obviamente el diferencial va a ser predominantemente polimorfo-electriles. Y el cultivo, porque la clase 3 escéptico siempre es positivo. Y la clase 4 es la clase hemorrágica. ¿Por qué? Porque el color puede ser rojo por la sangre, obviamente opaco. Como tiene sangre, no se puede hacer viscosidad, no va a haber conteo, no se puede hacer diferencial, pero el cultivo dice que es variable. ¿Alguien tiene una idea por qué es variable? ¿Alguien que quiera participar, levante la mano? Si no pregunto, pregunto entonces. Vamos a preguntar. ¿A quién le pregunto? Al azar. Sale Lindsay Rojas. Lindsay, Sí, Lindsay, doctor. Sí. eh, ¿qué germen podría darte un cultivo, un líquido señal tipo 4, o sea, hemorrágico y que sea, pues, te va a dar un germen, una artritis séptica? ¿Alguna idea? Y una pregunta a otro. Escéptica, doctor. Mm, ¿Cuál? A ver. Lucía Soto. Lucía Soto. Ya. Fiorella. Fiorella. Sí, Tampoco. doctor. ¿Qué germen podría darte un líquido sinovial tipo 4, o sea, hemorrágico? Mm, No, no sabía. ¿Alguien? ¿Nadie quiere participar? Ok, continuamos. Ahí lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque el lupus, recordemos, es una artritis inflamatoria, entonces te da entre 2.000 a 30.000, que es dentro del espectro de estos pacientes. Pero, por ejemplo, la artropatía por cristales, sobre todo la gota, si bien es cierto, como es inflamatoria, debería estar acá, en la clase 2. Sin embargo, a veces puede pasar los 50.000 células y confundirte y decir que es un tipo 3. Recuerda, entonces, los tipo 3 en general son sépticos, pero siempre tiene que mandar la parte clínica, porque a veces también puede haber algunos sépticos que pueden tener menos de 50.000, por ejemplo, la gonocócica o las infecciones crónicas como tuberculosis. Entonces, ellas no te van a dar más de 50.000, que es lo normal, digamos, en un paciente con artritis séptica o un líquido sinovial clase 3. Entonces, siempre va a mandar la parte clínica. Entonces, siempre interpreten con mucho cuidado. Y acá está lo que les decía, o sea, según las clases vamos a tener pues diferentes diferenciales. La clase 3 obviamente, como es séptica, pues las artritis sépticas bacterianas. La clase uno, las no inflamatorias, tenemos la osteoartritis, las artritis traumáticas, las osteonecrosis. La clase 2 todas las artropatías, artritis reumatoide, lupus, están las por microcristales como gota, etcétera. Y la clase 4 están diferentes tipos. Dijimos en la clase 4 que el cultivo es variable, es decir, puede ser negativo o positivo. ¿Por qué? Porque una de las causas es la tuberculosis articular. Entonces, sí puede ser germen positivo la tipo 4, la hemorrágica. Pero entre ellas también tenemos los traumas, o sea, los traumas directos en alguna articulación, las neoplasias, ya sean las neoplasias primarias de sinovia, son rarísimas, rarísimas. Más a veces se ven metástasis. Las coagulopatías es un paciente que esté, por ejemplo, anticoagulado, o un paciente que tenga hemofilia, ¿no? Y la sinovitis pigmentada vellonodular, que también es una causa de pacientes mayores, cuales hay sinovitis crónica y causan hemorragia. En cuanto a los tipos de cristales, tenemos la diurato monosódico, que se ve en la gota, que es en forma de aguja, con brillo y refrigencia negativa y fuerte, pueden ser intra o extracelulares y confirma el diagnóstico de gota. Los de pirofosfato de calcio hidratado o CPPD son de forma de romboides, pueden ser como están acá, pueden ser bastones rectangulares o cuadrados. Bifrefringencia positiva y la diferencia está que es negativa y fuerte, pueden ser intra o extracelulares y se asocian a pseudogota.
Y esa pseudogota o estos pirofosfato de calcio dihidratado, CPPD, también puede ser visto en gotas hasta en 50% de los casos. Las de oxalato de calcio, que son más raros, con bastones cortos, forma de tetraedro, como vemos acá, biorefringencia positiva y fuerte, con asociado daño renal y oxalosis, y las de hidroxiapatita, que forman grupos amorfos tipos moneda china, como ven acá, que tiñen con rojo alicina. Por eso dijimos que cuando vemos esto de los cristales, no solamente es ver biorefringencia, algunos hacen tinciones, no tiene biorefringencia y el diagnóstico a veces es difícil por el tipo de cristal. Los de colesterol se ven en algunos casos, en rectángulos como muescas con muescas en las esquinas, perdón. La biorefringencia puede ser negativa o positiva y se observa en algunos pacientes con artritis reumatoide, lupus, espondiloartritis. Y los lípidos tienen biorefringencia positiva en forma de cruz de Malta. Eso es todo por el momento. Como les dije, es una clase bastante rápida. No sé si tienen alguna pregunta. Y pone Kevin acá, todo claro. Y todo claro para todos. Muy bien. Si no hay ninguna duda, entonces nos vemos la próxima semana. Por favor, el grupo que le toca conmigo la otra semana, por favor, que se comunique conmigo por WhatsApp. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.